¿Qué tal? Estamos en el torneo Open New Jersey año 1957. Con piezas blancas tenemos a Robert James Fischer, el jugador favorito de muchos y considerado el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Aprendió a jugar a la edad de 6 años con su hermana de manera muy sencilla, leyendo solo el instructivo donde venía el juego de ajedrez. Abandonó la escuela a los 12 años. Los argumentos que le dio su madre fueron: prefiero ser el mejor ajedrecista del mundo que uno más entre muchos con cualquier carrera. Al contrario que otros niños geniales como Morphy, Reshevsky o Capablanca, sus comienzos en el ajedrez no fueron muy brillantes, aunque obtuvo el título de Gran Maestro a los 15 años y 6 meses, siendo el jugador más joven de la historia en lograrlo hasta ese momento. Y con piezas negras tenemos a James Terry Sherwin, un jugador estadounidense que alcanzó un elo máximo de 2.365 en el año de 1982, maestro internacional nacido en New York en el año de 1933. Sin más, vamos a esa partida. La partida comienza con E4, C5 defensa siciliana, caballo F3, E6, D3, caballo C6, G3, caballo F6, alfil G2, alfil E7, enroque corto, caballo BD2. Y aquí podemos ver cómo Bobby Fischer plantea lo que se conoce como ataque indio de rey. Este ataque indio de rey es un sistema de empezar una partida casi independientemente de lo que juegue el negro. Con este orden de jugadas se alcanza una estructura bastante sólida para el blanco, en la que debe atacar en el ala de rey, mientras que el negro debe expandirse con sus peones en el flanco de dama. Al ataque indio de rey se puede llegar desde varias formas. Normalmente se llega desde la defensa francesa, con E4, E6, D3, D5, caballo BD2, caballo F6, caballo F3, C5, G3, caballo C6, alfil G2, alfil E7, enroque corto, y C3. C3 tiene un propósito: minar las casillas de los altos de este caballo en C6, tanto en B4 como en D4. Entonces, lo que van a tratar de hacer las negras va a ser tirar todos los peones por el flanco de dama, con A5, B5, poner el alfil en B7, contraponiéndose a esa acción del alfil que se encuentra en G2, y de cierta manera crear un cierto contrajuego. Veamos: B5, torre 1 y A5, lo que lleva a una partida igualada. Pero volviendo a lo que sucedió en la partida, después de E4, C5, caballo F3, C6, D3, caballo C6, G3, caballo F6, alfil G2, alfil E7, enroque corto, las negras jugaron torre B8, lo cual era mejor jugar D5, luchando por el centro y creando cierta tensión a ese peón D4. Las negras jugaron enroque corto, caballo BD2, torre B8, torre E1, D6. Era mejor jugar D5, luchando por el centro. La partida siguió con C3, minando al caballo de C6 de esos posibles saltos en D4 y B4. Sigue B6. Con la jugada B6, me atrevo a decir que Sherwin no entendía bien el espíritu de lo que estaba jugando. Era mejor B5, con la idea de tirar A5, y con estos tres peones que tendríamos en esta quinta fila, seguirlos tirando hacia adelante como si no hubiera un mañana. Tal vez se podría entender la jugada que hizo Sherwin de B6 si
jugara alfil b7 y el rey no estuviera enrocado en corto, sino estuviera enrocado en largo, y el alfil podría estar en b7 controlando las casillas débiles que no custodian esos peones negros. Volviendo a la partida, Robert James Fischer juega b4, dama c7 y e5. Robert James Fischer juega a ganar. Caballo d5, peón por b6, alfil por d6 y caballo e4 tocando a ese alfil. Sherwin juega c4, caballo por alfil, dama por alfil, caballo g5 amenazando al peón de h7 que está indefenso porque su caballo ya no está en f6, que era lo que lo custodiaba. Caballo e7, dama c2 amenazando jaque mate. Sherwin se cubre con caballo g6, h4, caballo f6, y cuando parece que Sherwin ha pasado por todos los peligros, Robert James Fischer juega caballo por h7. Sherwin tiene dos maneras de capturar ese caballo: con el caballo de f6 o con el rey. Cualquier opción que elija Sherwin, nosotros jugaremos alfil f4 clavando tanto a la dama como a la torre. Si tenemos rey por h7, entonces alfil f4 y clavando a la dama y a la torre. El caballo nunca puede capturar por la clavada que existe de la dama hacia el rey. Ahora, que si en vez, volviendo para atrás, después de caballo por h7, si en vez de capturar con el rey capturamos con el caballo, entonces nosotros jugaremos primero h5 desviando a ese caballo de la casilla f4 donde vamos a clavar a la dama y a la torre. Sherwin aquí jugó caballo h4, intentando estropear un poco la estructura de las blancas. Algunos podrán pensar, ¿por qué no salvó ese caballo a e7? Veamos, caballo e7, Bobby Fischer de todas maneras juega alfil f4, ganando esa torre, por lo que las negras no tendrían ninguna compensación. Volviendo a lo que pasó en la partida, después de h5, se jugó caballo h4, Bobby Fischer juega una jugada intermedia, alfil f4, de todas maneras clavando a esa dama y esa torre. Se jugó dama d8 y antes de capturar esta torre, Bobby Fischer se da el lujo primero de capturar al caballo de h4. Sherwin jugó torre b7. Aquí hay que tener cuidado al momento de jugar con blancas, ya que si alfil por torre, después de alfil por b7, las negras tienen mucho contrajuego. Están capturando al peón de h4, por lo que si Bobby Fischer hubiera jugado alfil g3, entonces dama d5, y ahora las que pueden ganar más fácil son las negras, ya que tienen mate en g2 y mate en h1. Volviendo a lo que pasó en la partida, después de torre b7, Bobby Fischer no cae en la tentación de comerse esa torre y juega h6. Sherwin se come a ese peón de h4 y al mismo tiempo ataca al alfil y al peón. Bobby Fischer de nuevo cuenta con una jugada intermedia que es peón por g7. Sherwin, un poco fastidiado de preparar trampas que Bobby Fischer no acepta, se come a ese peón con su rey, lo cual es un error,
ya que permite entrar las piezas pesadas de Bobby Fischer al flanco del rey, con la jugada torre E4. Con la jugada torre E4 se amenaza alfil E5 dándole un jaque a ese rey y al mismo tiempo ganando la dama. Por lo que sucedió en la partida fue dama H5, quitándose de ese jaque donde perdería su dama. Torre E3. Vemos cómo todas las piezas de Bobby Fischer empiezan a entrar en juego. No solo se amenaza torre G3 jaque, sino torre H3 ganando a ese caballo. Sherwin juega F5. Bobby Fischer juega torre H3. Dama E8. Bobby Fischer da un jaque a ese rey con alfil E5. Caballo F6. Dama D2. Amenazando dama G5 jaque. Rey F7. Dama G5 de todas maneras Bobby Fischer. Dama D7. Poniéndole dos protectores a este caballo, ya que está atacado por dos piezas. Bobby Fischer simplifica la posición y juega alfil por caballo, dama por alfil, torre H7 jaque, rey E8, dama por dama. Sherwin de alguna manera quiere iniciar un contrajuego, pero ya es demasiado tarde con torre por H7 y Bobby Fischer sentencia la partida con alfil C6 jaque y Sherwin abandonó. Vemos que Sherwin no se puede tapar de alfil, ya que dama por E6 jaque, el alfil no puede comer ya que está clavado por el otro alfil. Entonces, si se tapa de torre, entonces se juega alfil por D6, D7, y la torre no puede comer ya que la torre también al mismo tiempo está clavada. Sin duda, una de las mejores partidas de Bobby Fischer. Adiós.